Muy bien, señores televidentes, seguimos aquí en síntesis y le pedimos por favor que se mantengan ahí, no cambien el televisor porque vamos a hablar de un tema muy importante que gravita en toda la República Dominicana porque estamos hablando de temas electorales y lógicamente temas políticos. Pero una persona versada con el tema, que fue miembro de la comisión que trabajó con la ley de partido, que ha estado trabajando con la ley electoral, que ya se fue promulgada por el presidente el día de ayer, una persona política y con experiencia de Estado en la parte legislativa. Nos referimos al doctor Henry Merán, quien es diputado por la provincia de San Juan de la Maguana del Partido de la Liberación Dominicana y miembro del equipo político del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández. Buenos días, diputado. Buenos días, distinguidos amigos. Un grato placer estar con ustedes en este prestigioso programa. De verdad que es un honor para nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Diputado, vamos a comenzar primero por el tema de la ley. La ley electoral, perdón, la ley de partidos, la que fue que duró varias décadas en el Congreso, finalmente se promulgó, se aprobó con muchos escarceos y con mucha oposición desde el punto de vista a lo interno en el Congreso y también en la sociedad civil. Había una parte importante del Partido de la Liberación Dominicana, encabezada por el presidente Fernández y usted, que es parte de ese equipo, que estaban en desacuerdo en la forma en cómo se quería aprobar la ley. Pero finalmente se llegó a un acuerdo de partido, en lo cual la sangre no llegó al río, se aprobó y se dijo, el estatuto tendrá que adaptarse a la ley y tal cosa. Sin embargo, lo encontramos ahora, no que lo encontramos ahora, sino porque estaba en la ley, que hay un impasse con el tema del financiamiento de los partidos o al financiamiento de la Junta Central Electoral con las elecciones del 2020. Dígame usted, cuando se hizo las deliberaciones en el Congreso, que se hablaba de este tema, ¿qué se habló? ¿Cómo se interpretó para esta aprobación? ¿Y qué es lo que está diciendo ahora el presidente de la Junta Central Electoral? Que no jugaba partido a lo interno, pero dijo desde afuera que no estaba de acuerdo con las primarias abiertas y primero tampoco estaba de acuerdo con el financiamiento. Sí, previo a entrar en el fondo de mi respuesta, permítame señalar que la ley de partido, la 3318 y ya la 1519, que es la ley de régimen electoral, al igual que la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, fue fruto de la reforma constitucional del año 2015 que yo he entendido, que hemos entendido que creó dicha reforma constitucional un nuevo sistema electoral dominicano. Por un lado crea un tribunal especializado para temas electorales, que es el Superior Electoral. Por otro lado, la Constitución de 2010 constitucionaliza a los partidos políticos por primera vez en la historia republicana. Y finalmente la propia Constitución manda al Congreso de la República a transformar, a actualizar, a darle al país una nueva ley electoral, que ya es la promulgada anoche, 1519, Ley Orgánica de Régimen Electoral. Entonces la Constitución del 2010, para que podamos más o menos comprender mejor esta dinámica, crea una estructura, un nuevo sistema electoral fundamentado en tres leyes básicas. La Ley de Régimen Electoral, que yo le llamo Ley Orgánica de Régimen Electoral y Garantías Electorales, que era una demanda, una exigencia del Partido Revolucionario Moderno que planteaba el aprobar una ley particular de garantías electorales, pero que finalmente estas garantías electorales quedaron incluidas en la Ley Orgánica de Régimen Electoral. Por lo tanto, tenemos como primera legislación la Ley Orgánica de Régimen y Garantías Electorales, la 1519. En segundo lugar, ya habíamos aprobado en el año 2014, 2013, la ley orgánica del Tribunal, en el año 2011, la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, que es un ente también creado por la Constitución del 2010, y desde luego la más polémica, controversial, más compleja en su aplicación práctica, la famosa también 3318, que es la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Entonces, el sistema electoral dominicano está fundamentado en estas tres legislaciones. Desde luego, la etapa que legislativamente en términos electorales nos encontramos establece la ley de partidos y el reglamento de la Junta Central Electoral, que es el periodo previo a la pre-campaña. Por lo tanto, en este periodo que nos encontramos electoralmente hablando, aplica
la ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, porque en términos prácticos la ley de régimen y garantías electorales entra en vigencia, repito, en términos de práctica electoral a partir de la proclamación de los candidatos. Eso es importante explicarlo porque son 3 legislaciones que en tiempo y espacio tienen fundamento aplicativo en determinado momento. Por lo tanto, ahora de lo que más hablamos, tratamos en términos de opinión pública es de la ley que la estamos viviendo en el día a día, que es la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. ¿Qué ocurre con el tema de debate público actualmente? Que es el financiamiento de los procesos primarios de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos. Y ahí voy ya de lleno a la respuesta de la pregunta. Nosotros en la comisión especial que dirigimos, la Comisión Especial de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, planteábamos lo siguiente de manera responsable y desgraciadamente hemos terminado teniendo la razón. Por un lado, planteábamos como equipo que no era viable que se impusiera legislativamente hablando un modelo de elección cuadrado, cerrado, que fue lo que aprobó en su oportunidad el Senado de la República, que era imponerle a los partidos políticos un proceso de escogencia de sus candidatos bajo un esquema de primarias abiertas, llámese, con el padrón de la Junta Central Electoral. Nosotros señalábamos que eso era inconstitucional y surgió un debate sobre esas inconstitucionalidades que llevó meses, donde señalábamos que era imposible, totalmente inconstitucional, imponerle una modalidad per se a los partidos. Lo que planteábamos era el esquema que planteó desde siempre la propia Junta Central Electoral. ¿Cuál era ese esquema? Y es bueno señalar esto con mucho énfasis. La Junta Central Electoral siempre planteó el esquema correcto de elección de candidaturas. ¿Cuál era? Que los partidos organizaran sus procesos supervisados y fiscalizados por la Junta Central Electoral. Ojo con esto, esta fue la propuesta que siempre debimos de haber acogido y por ende aprobado. La Junta decía, miren, en virtud del artículo 216 de la Constitución, que claramente establece que los partidos tienen el monopolio de las candidaturas. Nosotros tenemos un sistema electoral donde los partidos tienen el absoluto monopolio de la presentación de las candidaturas al pueblo dominicano. Aquí no hay posibilidad que de manera independiente se presenten candidaturas. Todos los ciudadanos tenemos que pasar por el colador de los partidos políticos. Así es. Eso es lo que establece la Constitución. Por vía de consecuencia, de manera correcta, la Junta proponía en el proyecto que envió al Congreso Nacional que los partidos organizaran sus procesos, como siempre lo han organizado, desde luego, supervisados, controlados, fiscalizados por la propia Junta Central Electoral. ¿Qué significaba esto en la práctica? Que nuestro partido, en el caso del Partido de Liberación Dominicana, iba a montar el proceso con sus propios recursos, desde luego, como siempre lo ha hecho, porque todos los partidos de la República Dominicana han elegido sus candidatos con sus recursos, y esa era la base de la propuesta de la Junta. Sin embargo, la Junta, en cada centro de votación del partido, que nosotros le llamamos como... ¿Ponía un supervisor? Un supervisor distinguido, Michel, un fiscalizador, un controlador que iba a firmar esa acta de votación interna, claro, y que si había algún problema en esa mesa, ese supervisor de la Junta Central Electoral no firmaba esa acta, por vía de consecuencia no se computaba esa mesa. Claro. Eso garantizaba pura y simplemente el éxito de los procesos internos. No necesitábamos más nada, simplemente la fiscalización y la supervisión de la Junta. Sin embargo, la propuesta original de un sector del Partido de Liberación Dominicana, todos lo sabemos, siempre fue primarias abiertas de forma obligatoria. Afortunadamente, y luego de todo un debate de meses sobre este tema en el Congreso y en la opinión pública, se pudo conseguir que se aprobara en la ley un amasijo de posibilidades donde los partidos dentro de este mosaico de posibilidades podían elegir una de ellas, una modalidad de elección de su candidato.
la ley 3319 establece la posibilidad de realizar los procesos bajo un esquema de primaria abierta, bajo un esquema de encuesta, bajo un esquema de convención de delegados o convención de militantes. Esa modalidad, esas cuatro. Primarias cerradas. Y desde luego las primarias típicas de los partidos, que con su propio padrón. Que en muchas de esas modalidades de diputados se cae el tema de las mismas cuotas y las alianzas y los reservados. Porque cuando usted toma una modalidad de encuesta o hasta de selección por votación, por asamblea, yo creo que ahí no vale, usted puede hacer lo que usted quiera. Bueno, esa parte la puede explicar de la cuota y la cuota, el porciento reservatario, que es del 20% que establece la propia ley. Con relación a la escogencia de candidatos, lo que la ley, bueno señalar, lo que la ley establece es que los partidos deciden el tipo de padrón a utilizar en el proceso. Por eso que la ley no habla nunca de primaria cerrada o abierta, sino se refiere de manera puntual al padrón. Desde luego, el padrón de la Junta es primarias abiertas, el padrón del partido primaria cerrada. Entonces, ¿qué ha ocurrido en la práctica? Y era lo que nosotros como equipo advertíamos en la propia comisión. Y sigo con el fondo de la pregunta, Andrés. Sí. Que había una ecuación aritmética que no cerraba, como se dice en buena ingeniería. Había un cálculo elemental, aritméticamente hablando, que no cuadraba en buen dominicano. Por lo siguiente, la Junta siempre advirtió que un proceso de primarias abiertas, donde todos los partidos participaran, con todas las mesas electorales abiertas, simultáneas, era una elección popular. Una elección nacional. Sí. Y por vía de consecuencia, el presupuesto para una elección nacional era 5.000 millones de pesos. Se iba a duplicar. Siempre lo señaló y nos los advirtió a nosotros en el Congreso, nos lo advirtió por diferentes vías. Por eso yo defiendo la responsabilidad con que ha actuado la Junta Central Electoral en este tema, porque desde el principio nos dijo, señores legisladores, esto es inviable en la práctica desde el punto de vista económico y desde el punto de vista logístico. Y no lo creyeron. Siempre. No lo creyeron. No quisieron algunos en creerle, y entonces desde luego tenemos ahora el problema. Segundo, la Junta hizo una reducción de ese cálculo y estableció que si los partidos mayoritarios, no todos, los partidos mayoritarios concurrían a un proceso de primaria, el costo era 3.200 millones de pesos, también nos lo advirtió. Exacto. Y finalmente, el cálculo que ha terminado haciendo, reduciendo los colegios electorales de 17.000 a 7.000 colegios, bajo un esquema de 4 partidos participando de manera simultánea en el proceso primario, ronda los 1.432 millones de pesos. Lo importante de estos montos y de estos cálculos, si ustedes pueden observar, y los amables televidentes, es que ni los 5.000 pueden pagar los partidos. No pueden pagar los 3.000, pero tampoco pueden pagar los 1.400. Siempre advertimos que no había forma que los partidos políticos en la República Dominicana, del presupuesto que perciben del Estado Dominicano, del dinero que perciben del presupuesto del gobierno dominicano, puedan pagar los procesos de primarias abiertas. ¿Por qué? Sencillamente porque si el PLD entrega la totalidad de lo que recibiría este año, si lo entrega el PRD, si lo entrega el PRM, que son los partidos que en principio irían a primaria mayoritariamente, entregando la totalidad de lo que reciben en el año 2019 del presupuesto dominicano, no llegan a los 1.432 millones de pesos que cuesta el proceso de primaria. Por vía de consecuencia, siempre fue un cálculo, como denunciamos, errático, procurar, como establece el artículo 49,
que los procesos de primaria lo costen los partidos. Pero entonces, diputado, ahora se violaría la ley ejecutándola de esa forma, ahora o interpretándola. Ahora, Michelle, no, la ley es clara. No interpreta. Pero si la Junta busca los 1.000 y pico millones, la ley es clara. La logística. Fíjese, el problema que ocurre ahora es que la ley dispone sobre la ejecución de unos montos para un proceso de primaria que en términos prácticos y reales los partidos no disponen de esos recursos, pero la ley claramente establece que son los partidos que deben pagar su proceso. Desde luego, eso en la práctica no es posible. Y termino con la última parte de la respuesta. También la propia ley 3318, oígase bien la situación que tenemos desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista jurídico, legal, es que la propia ley 3318 establece que los recursos que los partidos reciben del presupuesto nacional tienen una distribución que la propia ley le establece. Es decir, los partidos no pueden, Michelle, Andrés, ni siquiera que quieran pagar, darle todo el dinero a la Junta puede. Porque también sería ilegal. Claro, formación, Michelle. Formación, actividades internas y administración. Solamente pueden disponer para fines electorales en un proceso electoral previo a la campaña del 60% del 100 que reciben. Estamos hablando de cada 100 millones que reciben, 60 millones de pesos, si es en un año electoral. Porque si es fuera del año electoral, cambia la forma. Solamente el 40. Pero, diputado, dentro de los 1.500 millones que establece la implementación de las primarias, hay unos recursos con los cuales los partidos, es decir, un esquema que no estaba contemplado. Por ejemplo, según la distribución que hace la Junta, son 461 millones en implementaciones tecnológicas, que eso no estaba esquematizado. Hay 150 millones de pesos en publicidad, que todo el mundo entiende que la Junta ni el Estado Dominicano debe pagar publicidad a que un ciudadano dominicano determine ser precandidato, no candidato, porque ya la ley establece que a los candidatos hay que financiarlo, ¿verdad? Entonces hay alrededor de 1.000 millones que no son propios de la primaria, sino de un montaje del cual el ciudadano general, el país, el Estado no debe ser partícipe. Sí, yo he escuchado, Dari, esa discusión y los argumentos, que entiendo tienen bastante fundamento. Ahora bien, volvemos a la ley. La propia ley le atribuye facultad exclusiva a la Junta Central Electoral de organizar el proceso. Por vía de consecuencia, la elaboración del presupuesto de ese proceso está a cargo de ella. Sí. Podríamos perfectamente decir, mire, vamos a recortar 50 aquí, 25 millones allí, 200 por aquí, y los 1.500 nos quedarían en 1.000, en 800. Ahora bien, todo esto está dentro del ámbito y competencia de la propia Junta Central Electoral. Si la Junta Central Electoral, mis distinguidos amigos y televidentes, señala que son 1.432 millones de pesos, en buen derecho ese es el presupuesto, porque es a cargo de la propia Junta que está la organización del proceso, que afirmamos y reiteramos que en el proyecto original no era así como lo planteaba la propia Junta, sino nada más fiscalizar y supervisar los procesos. ¿Está el país preparado para que una Junta Central Electoral le vuelva a decir que hay que gastar 461 millones en compra de equipos? Evidentemente que no. Entonces... Evidentemente que no. Peor aún, la ley establece que son los partidos, porque por otro lado tenemos una realidad presupuestaria. Cuando el director general de presupuesto establece, no, nosotros no podemos disponer de esos recursos. No, y ciertamente no lo dice la ley. No puede hacerlo, porque la ley no lo permite, el artículo 49, por un lado, y el presupuesto general de la nación, mucho menos, porque no está... ¿Qué usted entiende que va a pasar hoy en esa reunión con la Junta Central y los partidos que optaron por tener primarias? Mira, yo me inscribo dentro de lo que ha planteado el presidente Leonel Fernández. Es indispensable, es necesario que la Junta Central Electoral arbitre un diálogo, que es justamente lo que se va a aperturar en el día de hoy. ¿Usted cree que el gobierno terminará buscando una parte de los recursos y todo el mundo cediendo un poquito? Yo entiendo que los recursos tendrán necesariamente que procurarse
porque la ley, en primer lugar, hay que cumplirla. Desde luego, cualquier acuerdo sobre la implementación y la búsqueda u origen de estos recursos tiene que partir, sin lugar a duda, ante la imposibilidad económica de la modificación de la propia ley. Porque, óigase bien, la ley no podemos violarla. Exacto. Pero los políticos la violan cuando quieren. No. La regla es no violarla. Tenemos dislates, ¿verdad? Situaciones complejas. Nada más tienen que decir que el reglamento no está listo y ya. La dejan para después. Se utiliza, yo creo que desgraciadamente con frecuencia ese tipo de Claro, el reglamento no está listo. No, el estatuto, porque la ley, por ejemplo, la ley de partidos políticos es la primera ley de partidos que tiene el país. Aquí no había ley de partidos. Y le da una importancia al estatuto en el tema de la presentación de candidaturas, pero no obliga a los estatutos a readecuarlos. Sí, la ley en ese artículo 26 en adelante establece que la base de la dinámica interna en la práctica, eso es los estatutos. Sí. Es decir, lo que rige el día a día de los partidos y su dinámica interna son sus estatutos. Siempre estos estatutos que no choquen con la ley. Correcto, de acuerdo a la ley 3318, por vía de consecuencia. Sí, pero es así. Bien. Pero no obliga a los estatutos. Qué bueno que surge esa pregunta, porque Dari Terrero aquí trajo a raíz de la promulgación de la ley de partido y de hablar de todo esto, régimen electoral, un dato que usted como testigo de excepción y parte del proceso, yo creo que es la persona que nos puede dar la respuesta más clara. La elección de los candidatos a vicepresidente y alcalde. Y vicealcalde. Y a vicealcalde. Se ha dejado a elección de los partidos, pero la ley dice que, y la Constitución, que uno tiene derecho, que son todo candidato a elección popular. Sí. Entonces, no chocan, no debieran ir los vicepresidentes y los alcaldes a una elección participar dentro de las primarias. Es decir, la Constitución de la República dice que el presidente y el vicepresidente serán elegidos bajo la misma forma. La misma forma. Pero la ley de partidos políticos dice que todo candidato de elección popular será sometido al procedimiento que determine el partido. Entonces, ¿el vicepresidente es una candidatura de elección popular o es una designación? Entonces, yo tenía la esperanza que dentro de la ley orgánica de régimen electoral se iba a colocar la figura del vicepresidente. Al menos como está en la ley 275/97. Pero yo no he escuchado eso. Sí, yo creo, Dari, que usted con su argumento tiene toda la razón. Que esas dos posiciones también deberían de ser sujetos a bailoteo, ¿verdad? Exacto. Pero por supuesto. La práctica política. Exacto. Sin embargo, ese argumento, desgraciadamente, no fue ponderado en ninguno de los niveles de la comisión, ni para la ley orgánica. Se olvidó, se coló. ¿Y entonces? La verdad que siempre se entendió que eran desprendimientos, subrogaciones del cargo principal o titular que el presidente de la República. Lo arrastran. Correctamente, y sobre todo que en la práctica tradicional y consuetudinaria siempre pero diputado, no se puede violar la ley. No se puede violar la ley. La ley es clara. Él va a concluir. No se está violando. La práctica constitucionaria, pero no se está violando la ley porque la ley no se refiere a ello. Exactamente, no lo dice. Sí, vamos a hablar claro. No la Constitución. No. Porque como quiera se van a designar las candidaturas. Desde luego, pero no por elección. La Constitución no le da esa prerrogativa ni a un órgano, lo que no establece ni a un ciudadano. Lo que no establece la ley de manera directa es la obligatoriedad de llevar a elección. Desde luego, eso es lo que establece. Mire, diputado, Michelle habló de un tema con relación a los plazos. Yo voy a hacer dos preguntas ligadas ahí. Primero, si el presidente de la República, que ha dicho que va a hablar de su posible candidatura o no en marzo, y lógicamente no fue así, porque él dijo, en la misma entrevista dijo marzo y después dijo marzo o junio, o sea que puede hablar abril, mayo, junio y quizás hasta julio, porque hay un plazo con el tema de las primarias que es en octubre. Pregunto, pero hay un plazo con relación también a las alianzas. Michelle le dice y plantea, y me lo pone a mí como tarea importante, si el presidente habla después de la fecha en que se vence el tema de primaria, de alianza,
tendrán los partidos un problema grave. No, y los pequeños también. Y un dato fundamental, diputado, a lo mejor yo tengo un partido y yo quiero aliarme con Leonel Fernández y no quiero aliarme con Danilo Medina, aunque quiero aliarme con el PLD o tengo la misma visión de gobierno de uno de otro. Quiero sumarme ahí. ¿Qué usted opina de eso de los plazos? Fíjese, vamos a repasar los plazos para ver en la práctica cómo se comportaría esta dinámica. Vamos arriba. La pre-campaña legalmente, en virtud de la propia ley y el reglamento, se apertura el primer domingo de julio. Primero de julio. Este año. Primer domingo de julio. De julio. Okay. El domingo 7 de julio. Ok, ahí habla la campaña. La pre-campaña. Cuando señalamos que se apertura la pre-campaña, es que ese día el marco de candidatos, la propuesta de candidaturas que va al bailoteo, que va al proceso, tiene que estar totalmente clara y definida. Ya, debe estar. Ya, okay. Porque la pre-campaña es del primer domingo de julio al primer domingo de octubre, si es un proceso de primaria. Okay. Si los partidos que no vayan a primaria tienen hasta el último domingo de octubre para elegir sus candidatos en encuesta, importante esto, en otro método, bajo otro método que no es la primaria. De primaria, claro. Por lo tanto, el proceso de pre-campaña oficialmente cierra el último domingo de octubre, aunque los partidos que vamos a procesos primarios terminamos ese proceso el primer domingo de octubre. Es decir, hay dos fechas de conclusión de la pre-campaña. O sea, tienen más ventaja los que no van a primarias. Correcto, más tiempo. Más tiempo. Dependiendo de la metodología que elijamos. Correcto. Ahora, ¿qué establece el calendario electoral? A partir de la propia ley. Que un mes antes de iniciarse la pre-campaña, llámese de julio, domingo 1 de julio, si en este caso 7 de julio, tienen los partidos que notificarle a la Junta Central Electoral las candidaturas, por un lado, que van a competencia, digamos. ¿Y las alianzas? Y por otro lado, no las alianzas. La reservada. Ojo con esto. El proceso de alianza no opera en esta fecha. Eso opera incluso bajo la ley orgánica del régimen electoral de cara a las candidaturas que se van a inscribir en la Junta. Es bueno señalar esto también. Por lo tanto, para responder la pregunta de Michelle, lo que tienen los partidos es que notificarle a la Junta Central Electoral, por ejemplo, en la provincia de San Juan de la Maguana, existirán ahora 4 diputaciones, una senaduría, de la cual 6 alcaldías, 18 juntas distritales. De ese mosaico de cargos de elección popular, el PLD le notificará un mes antes del proceso a la Junta. ¿Eso es San Juan Este o Oeste? No, un ejemplo. No, San Juan provincia. ¿No lo van a dividir? Al contrario. Llevaremos tanto y nos reservaremos tanto. Para nada se va a dividir. Seguirá habiendo una senaduría. Ahí está bien, está claro. Es una especulación del PRM. Entonces, diputado, y de la dirigencia los local diputados, los partidos van a tener que, previamente hacer como preacuerdos. Entonces, en el proceso de ese mes previo, tiene el PLD, y pongo como ejemplo nuestra provincia, claro, que señalarle a la Junta, mire, de las 4 diputaciones, nosotros como partido nos reservamos una. La senaduría va al bailoteo, esa compite, pero de las 6 alcaldías nos reservamos una de 6 y van 5. De las 18 juntas distritales nos reservamos 5. No tienen que dar nombre, nada más. No, correcto, importante esta parte. Eso sí. Es notificar la plaza que no van a competencia, no los nombres. Es bloquearla. Es bloquearla, como cuando usted reserva un asiento. ¿Y se van a reservar senaduría? Lo bloquea. ¿Se van a reservar senaduría? ¿También es posible? Yo entiendo que eso es importante porque está dentro del 20%. Sí, con relación al 20%, y ahí respondo la pregunta de Michelle con relación a la reserva de la senaduría de San Juan. La ley establece como tope máximo de reserva de todos los partidos políticos, un 20% de las candidaturas. Nacional. O sea, nacional.
Estamos hablando, se comporta como nacional. La ley no especifica, al no especificar que es por demarcación, por vía de consecuencia. Después ir completo en una demarcación y completa en otra. Son 4.200 candidaturas, de las cuales el 20% en términos generales pueden los partidos reservárselas. O sea que un partido podría, si nos reservamos todos los diputados y todos los senadores y dejar los cargos chiquitos para... Sin duda es posible eso, porque la ley no prevé la reserva por nivel de demarcación. Al no prever la reserva por nivel de elección, por lo tanto, se reputa que la reserva opera de manera conjunta. Todos los senadores, todos los diputados y todos los alcaldes y los directores de distrito no llegan al 20% de los 4.000 cargos. Si la oposición fuera inteligente, se reservara eso. El 100%. Si la oposición fuera inteligente, se reservara un nivel entre ellos. Vamos a juntarnos, venga, y vamos a reservarnos el nivel. Si fuera inteligente y se distribuyeran ellos entre ellos eso. El 20, bueno, eso puede hacerse legalmente, pero sería una imprudencia política. Sí, claro. No, pero ven acá, pero si nosotros... No, y si nosotros cogemos... Si tú coges el PRD, el PRM y el Partido Reformista, y no, pero espérate, no, y se reservan la candidatura a diputados. Pero es más fácil hacer una encuesta y mandarla a hacer. Yo no estoy diciendo si es prudente o si es imprudente, o yo estoy diciendo la posibilidad de hacerlo. Legalmente se puede. En un país. Legalmente daría posible. Claro. Tenemos 4.200 candidaturas. Sácale el 20% son 800 y tantos. Oye, hasta los regidores lo pueden reservar. Entonces, si tenemos 222 candidaturas legislativas, 158 alcaldías municipales y los distritos, 238 distritos municipales, por vía de consecuencia, todo esto queda por debajo de los 800 que legalmente pueden ser reservados. Desde luego, señalo que ningún partido osaría cosas semejantes. Diputado, frente al esquema de distribución de las cuotas. Sin lugar a duda, he tenido que emplearme a fondo con Dari. Frente al esquema de las reservas, significa que los partidos políticos van a tener que iniciar un proceso de alianza previo, es decir, como un proceso secreto. Por lo menos Dari tendrían que dejar claro si vamos o no vamos, sobre qué base van a negociar. Es importante esto. Lo que la ley obliga y más aún garantiza es lo siguiente: la vieja práctica bochornosa, irresponsable, antiética y abusiva políticamente, de que usted compita en una posición, usted gana en buena ley esa posición, pero el partido con la vieja tesis de que las candidaturas son del partido, como constitucionalmente en principio son. Eso fue otro debate que ocurrió en las comisiones congresionales. Bueno, con el tema incluso del transfugismo, que podemos explicarlo más para adelante. Las candidaturas permanecen en el poder del partido. Ahora, lo que los partidos tienen que garantizarle a sus miembros, en virtud de los principios y derechos que la ley contempla, el que si usted compite por una plaza y obtiene y gana en un proceso esa plaza, el partido no diga, mire, como la candidatura es mía como partido, entonces yo la voy a someter a una alianza o a una negociación con otro partido. Eso quedó totalmente prohibido, por lo que los partidos, antes de nosotros los miembros inscribirnos en una u otra aspiración a un cargo de elección popular, ya de antemano vamos a saber cuántas plazas sobre esa posición están disponibles. Entonces usted toma la decisión, mira, yo pensaba que eran 4 diputaciones, pero ahora nada más va a quedar 2, va a quedar una. Mira, pues entonces no me inscribo. Ahora lo que no puede ocurrir es que después que usted sale adjudicatario de la plaza, sea despojado. Por lo tanto, para el tema de las alianzas, lo que permite este esquema es que los partidos se reserven, saquen del bailoteo lo que entienden que necesitan para futuras alianzas o negociaciones. Doctor, el tiempo se nos está terminando, pero dos cosas. En la primera, cuando se vaya a hacer las primarias abiertas, que el PLD compite así,
pero el PRM la tiene cerrada. Le pregunto, el padrón que se va a usar, por ejemplo, los que van a votar al PLD, ¿el padrón del PRM estará fuera o estará incluido? Y le pregunto esto porque el PRM puede tomar como estrategia mandar a votar dentro de una primaria por un candidato específico. Bueno, pregunta importantísima, Andrés, sobre todo para el Partido Revolucionario Moderno, que también advertíamos la consecuencia de esta dinámica de primarias. Miren, un proceso de elección primaria simultánea, en primer lugar, como este, donde concurra un partido con padrón cerrado, su padrón, y un partido con padrón abierto, el de la Junta, en el caso del PLD, le provoca al partido que va con padrón cerrado un riesgo inimaginable, y nosotros de manera también responsable. ¿En qué sentido? Explíquese. Pero mi distinguido Michel, el día de las elecciones, llámese el primer domingo de octubre, en la mesa de votación, la Junta Central Electoral tendrá su padrón, el abierto, por un lado, y el padrón del PRM cerrado por el otro. No va a haber exclusión ni cruce de los padrones, eso no es verdad. Incluso la Junta no está autorizada para hacer eso. Simplemente el PRM eligió padrón cerrado, su padrón, enviará su padrón. La Junta lo revisará y lo tendrá encima de la mesa de votación. Por otro lado, el PLD no va a enviar padrón, porque es el padrón de la propia Junta. La Junta lo tendrá encima de la mesa. ¿Qué ocurrirá en la práctica? Algo extremadamente complejo, sobre todo para el partido de oposición. Bueno, que los PRMistas inscritos en su padrón podrán no señalar su militancia PRMista y votar en el padrón abierto de la Junta, que también figuran inscritos. Claro. Por vía de consecuencia, el PRM, al apoyar esta modalidad, perdió de vista que terminará sacando ese día los votos que los candidatos del PLD, que estaremos todos en la calle, les permitamos. Porque ¿qué significa esto? ¿Cómo opera esto en la práctica? Que si Henry Merán aspira a diputado, puede captar votación con su padrón abierto del PRM, pero el candidato del PRM no puede captar PLDista para que vote por él. O sea, yo puedo ir a votar por usted, pero ese día no puedo votar por... Yo soy miembro del PRM. Correcto. Y yo estoy en el padrón del PRM. Correcto. El día que yo llegue a mi mesa, yo me quedo callado y lo que digo, dame el padrón abierto y voto por usted. Correcto. Y te saliste del padrón del PRM. Usted va a decir, yo voy a votar por el PLD en la primaria del PLD. Sí. Entonces, Michel Hassim perfectamente va a aparecer en el padrón abierto general, para votar por el PLD. PLD. El padrón general. Porque está general. Claro, y Michel Hassim se le va a entregar las boletas del Partido de la Liberación Dominicana, pero Michel Hassim es PRMista. Exacto. Entonces, ese voto, ¿de dónde sale en el fondo? Del padrón del PRM. Y lo perdió el PRM porque no va a poder votar dos veces. El Partido Revolucionario Moderno, al apoyar en el Congreso como una parte del Partido de la Liberación Dominicana, al apoyar esa metodología, ha afilado cuchillo para su propia garganta, sin lugar a duda, porque terminaría obteniendo la votación mínima que los candidatos del PLD le permitamos, porque en definitiva los PLDistas vamos a salir a investir fuertemente la estructura del PRM, porque podemos crecer en esa votación. Sin embargo, el PRM no puede crecer a partir de los PLDistas porque llevan su padrón. Y con esa modalidad, sin que Waldy Tavera no critique hoy, si con esa modalidad no pueden tener riesgo entre los candidatos del mismo PRM, los internos, o sea, por ejemplo, a eso se presta que en el caso del PRM, a que
los votos de Luis se le vayan a Hipólito, los de Hipólito a Luis? No, en esa parte no, porque ellos van con su padrón. Ahora el riesgo, distinguido Michel, es el siguiente, es la cantidad de votación. Sí. Usted tendrá a los candidatos del PRM, incluyendo su candidato presidencial. El PRM ¿Y tiene... eso no es fraude? No, fraude ¿Y ese no, será su padrón? De ninguna manera. Es que yo legalmente como candidato del PLD puedo captar la militancia completa del PRM, pero no porque mi padrón lo permite. Usted tiene que venir toda la semana aquí explicando artículo por artículo. Es decir, que el PRM es la única persona que ha dicho las cosas aquí como son, sin mucho, eso está mal, eso está bien, es un disparate. Gracias, Michelle. Mire, y para terminar esta pregunta, ¿qué ocurrirá en la práctica con los candidatos presidenciales? Con esta modalidad de dos padrones. Que el candidato del Partido de Liberación Dominicana probablemente va a obtener 2 millones de votos en su primaria. Claro, más y el candidato del Partido Revolucionario Moderno va a obtener 100.000, 150.000. Que va a ser más cerrado. Exacto, porque ellos tienen 500 ahora mismo, supuestamente. 420.000. Exacto. Y de ahí pueden bajar. No, porque ellos van a llegar a 1,5 millones. ¿Pero cómo? Y de esos 400 se ponen 200 a votar por el PLD. Mire, en la práctica, Michelle, Andrés, Dari, el proceso de primarias, en este caso, un partido con padrón de la Junta, se convierte en unas elecciones anticipadas. El PLD, con un padrón abierto, llevando al presidente Leonel Fernández como precandidato, va a sacar sin lugar a duda más de 2 millones de votos. Y el presidente Leonel Fernández, por eso nosotros propiciamos, a pesar de habernos opuesto a un método único de elección de candidatura, nosotros propiciamos la votación con el padrón abierto sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el presidente Leonel Fernández, que está puntero en todas las encuestas, con un padrón de la Junta Central Electoral, se estaría votando por él de manera anticipada para la presidencia de la República. Porque imagínense si el candidato del PLD, que será el presidente Leonel Fernández, saca 2 millones de votos en octubre. ¿Cuántos votos sacará en mayo del año 2020? Él no ha perdido, él dijo que no ha perdido ni abierta ni cerrada. Nunca ha perdido. Hay algunos que dicen a lo interno, para terminar, del PLD, que Leonel Fernández tiene una alta tasa de rechazo y que no garantiza todavía el triunfo del PLD, y que por eso quizá el presidente Danilo Medina está pensando en modificar la Constitución. ¿Dicen algunos? Hay dos motivos que hay que plantear en ese sentido. En primer lugar, el presidente Leonel Fernández, en las encuestas adeptas y hasta en las adversas, se refleja puntero para ganar la presidencia en el año 2020. Eso todos los dominicanos sensatos debemos de reconocerlo y lo reconocemos. En segundo lugar, el presidente Danilo Medina tiene un claro impedimento constitucional. Por vía de consecuencia, en ningún esquema de bailoteo de precandidatos o candidatos puede figurar el presidente Danilo Medina, porque no hay forma de que ese impedimento constitucional pueda ser suplido, y por vía de consecuencia, el candidato querido... Si hay forma modificando la Constitución. Eso cada es día... una forma. Sí, pero cada día está más complejo, Michelle. Pero esa es una forma. Y habemos en el Congreso 42 legisladores en la Cámara de Diputados, que están firmes, aparte de los legisladores 52 del Partido Revolucionario Moderno. ¿Ustedes cuentan con eso, con todo eso? Cuando usted se va un día de viaje y regresa con... Nosotros contamos con la matrícula completa en buen ejercicio político del Partido Revolucionario Moderno para imposibilitar cualquier... La lógica dice eso, la lógica. Sí. La lógica, pero alguien puede decir, no, yo quiero que me pensionen desde ahora. El que haga y disponga lo contrario primero, nosotros... Pero el presidente no va. Nosotros públicamente lo vamos a denunciar. Y en segundo lugar, ya ese partido ha advertido que el que lo haga lo va a expulsar. Así es. El que quiera, y no puede ir a otro partido tampoco. Claro, el que quiera suicidarse porque la ley dice políticamente no puede ir a ningún otro partido. Desde luego que no. Y el que quiera suicidarse políticamente y desde luego quedar empantanado en una jugada política inconstitucional, pues desde luego sabrá cuál es su responsabilidad. Pero no hay posibilidad de reforma constitucional, ni la hablar. El presidente Leonel Fernández se encamina sin lugar a duda por voluntad del pueblo dominicano y el Todopoderoso
a ser el presidente de la República Dominicana para seguir con el proceso de transformación que ha llevado el Partido de Liberación Dominicana. Bien, comenzó la campaña. El Todopoderoso y la Virgen de la Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muy buena entrevista. Nos acompañó el doctor Henry Merán, diputado de la provincia de San Juan por el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a una pausa y regresamos con Waldy Taveras y Síntesis Municipal.